Continuar en esta mañana con nuestra serie Siguiendo los Pasos de Jesús. Y te pido que me acompañes a Marcos capítulo 11, por favor, Marcos capítulo 11. Estoy buscando mi... Aquí. Vamos a los últimos versículos, cronómetro, por favor. Últimos versículos de Marcos capítulo 11, en donde estaremos viendo en la mañana de hoy nuestro mensaje. Y te pido que me acompañes a leer la lectura desde el versículo 27 hasta el 33. Dice la palabra de Dios: volvieron entonces a Jerusalén. Marcos 11, 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oramos. Dios, te agradecemos en esta mañana por la bendición de poder reunirnos por estos medios de manera digital. Gracias por los recursos que tú has provisto. Gracias porque sin duda tú eres el creador de todos los recursos que hacen posible, Señor, esta comunicación digital del siglo XXI. Tú has puesto en el medio ambiente los recursos, las ondas, todo lo que hace posible esto, y has dado a los hombres sabiduría, entendimiento, inteligencia para pues haber descubierto estos recursos que tú has puesto, Señor, y pues has dado la inteligencia al hombre para tener pues delante de nosotros un dispositivo por el cual podemos estar, Señor, conectados esta mañana. Gracias por ello, y gracias sobre todo en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Evangelio de Marcos y la porción que hoy tenemos para meditar. Pedimos tu dirección en el nombre de tu Hijo Jesús. Oramos. Amén. Muy bien, estamos terminando el capítulo 11 de nuestro Evangelio, y es interesante cuando ubicamos este capítulo 11. Básicamente comienza en el versículo 1 con la entrada triunfal a Jerusalén. Israel la ubicó en el día lunes. Es un tema que pues sin duda ha sido polémico, si Jesús entró en día domingo o en día lunes a Jerusalén sentado en un hijo de asno, en un pollino. Decía Israel ahí, comentaba que su postura es que entró el día lunes. Personalmente pienso y creo que entró el día domingo. Repito, es un tema polémico en todos los en el ámbito académico y teológico del mundo cristiano. No está del todo bien definido, pero yo me inclino por la postura tradicional del día domingo. Así que si partimos desde este día domingo, siendo así la entrada a Jerusalén, termina el versículo 11, dice: después de haber entrado a Jerusalén, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo,
y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así que Jesús entra el día domingo a Jerusalén, se dirige directamente al templo, como va a hacer cada día de esta última semana de su vida. Recordemos, estamos en la última semana de Jesús, la semana conocida como Semana Santa o la semana de la Pasión de Cristo. Así que cada día, hasta el día de su, por lo menos mayormente durante esta semana, Jesús va a entrar directamente, va a ir directamente al templo. Ese va a ser el escenario en esta última semana de Jesús. Él va a estar pasando las noches en Betania, seguramente en casa de María, Marta y Lázaro, y va a regresar todos los días a Jerusalén, cerca de 10 kilómetros más o menos de distancia. Todos los días va a regresar a Jerusalén y va a dirigirse al templo, donde va a llevarse a cabo, ¿no?, el escenario durante esta última semana de Jesús. Así que él anochece el día domingo, mira todas las cosas simplemente y regresa a Betania con los 12. Al día siguiente, versículo 12, estamos en lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Así que vemos esta secuencia, regresa el día lunes de Betania a Jerusalén. Tenemos en los siguientes versículos la limpieza del templo. Versículo 19, aquí termina el día lunes, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús sale de la ciudad, no dice después de este versículo 19 que regresa a Betania, pero inferimos que así es. Repito, creemos la creencia más común es que él pasó todas las noches en Betania, por lo menos hasta la noche del día miércoles, porque la noche del día jueves es aprendido por los líderes judíos y es apresado, y ya toda la madrugada del viernes, pues la pasa como un preso, ¿no?, encarcelado y enjuiciado. Así que por lo menos hasta la noche del miércoles, él está regresando cada noche a Betania. Versículo 20, comienza el día martes. Y pasando por la mañana, vieron la higuera que se había secado desde las raíces. Y bueno, ahí hay una explicación sobre lo que ya predicó Richard el domingo pasado. Versículo 27 del día martes, volvieron entonces a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén y andando él por el templo. Repito, el escenario en estos días siempre es el templo. Andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Recordemos que este grupo de sacerdotes, escribas y ancianos es lo que conformaba el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín era el tribunal supremo de justicia, era el máximo órgano de gobierno dentro del pueblo judío, y justamente estaba conformado por sacerdotes, mayormente de la secta de los saduceos, ¿no?, quienes eran los que dirigían el templo y coordinaban todas las acciones en el templo. Los sacerdotes, repito, los escribas, mayormente de la secta de los fariseos, que se dedicaban al estudio de la palabra de Dios, a enseñar la ley, a transcribirla. Y por último, los ancianos, que eran los líderes de cada una de las tribus o de familias ya nombrados. Estos tres grupos, sacerdotes, escribas y ancianos, conformaban el Sanedrín, y fueron los principales enemigos de Jesús desde el comienzo de su ministerio. De hecho, fue el grupo que estuvo en contra de Juan mismo, de Juan el Bautista, que confrontaron constantemente a Juan y que se opusieron a su ministerio y por ende a Jesús posteriormente.
Así que este grupo de religiosos fueron aquellos que siguieron a Jesús durante todo su ministerio solamente para buscar ocasión para desacreditarlo, ocasión para eliminarlo, ¿no? Para evitar que la gente y las multitudes le siguieran. Cuando llegamos a esta porción de Marcos 11, a partir del versículo 27, y con este tema de el ministerio de Juan el Bautista, si era del cielo o de la tierra, ¿no? De hecho, en este día martes, es el día más largo en cuanto a la confrontación que Jesús tiene con los líderes y las últimas enseñanzas que Jesús tiene para el pueblo. En este día martes, los líderes judíos planean cuatro formas diferentes de desacreditar a Jesús, poniéndole 4 trampas, y esta es la primera de ellas, ¿no? Esta es la primera de ellas cuando los líderes le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Después en el capítulo 12, que verán la siguiente semana, Jesús continúa con el tema de la pregunta de los líderes judíos, ¿con qué autoridad haces esto? Y cuando Jesús, que es lo que vamos a ver a continuación, cuando Jesús finalmente los desacredita a ellos como líderes incompetentes para reconocerle a él como el Mesías prometido, Jesús en el capítulo 12 comienza con una parábola sobre los labradores malos, y en donde verán la semana que entra ahí justamente esta parábola en donde Jesús, pues a través de esta parábola pasa la estafeta de Dios, de Israel, a la iglesia. Pero cerrándose la paréntesis de esta parábola, a partir del versículo 13, vemos nuevamente el plan B de los líderes judíos. Plan A, le hacen la pregunta de ¿con qué autoridad haces esto? Plan B, dice el versículo 13 del capítulo 12, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos, ¿no? Para que les sorprendieran en alguna palabra. Y vemos ahí entonces la pregunta del impuesto, ¿no? Que le hacen a Jesús. Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Ya veremos este pasaje después, pero después el plan C de los líderes, el plan C, lo podemos encontrar en el versículo 18 de este mismo capítulo 12. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, ¿no? Ahí el plan C vienen con otra pregunta referente a la resurrección. Y el plan D vienen con otra pregunta, ahí en el versículo 28, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Última pregunta de los fariseos en esta cuarta trama para desacreditar a Jesús, para poner una trampa a Jesús. Última pregunta, versículo 28. ¿Cuál es el primer mandamiento? Así que plan A, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Plan B, ¿es lícito dar tributo a César? Plan C, ¿qué onda con la resurrección? ¿Existe la resurrección o no existe? Plan D, cuarta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Así que con estas 4 estrategias de los líderes judíos queriendo desacreditar a Jesús y queriendo buscar ocasión para atraparlo y finalmente matarlo, se lleva a cabo en este día martes y abarca los capítulos básicamente 11, 12, 11 y 12. Es un día muy largo
Son 2 capítulos prácticamente casi completos dedicados a este día martes, en el cual los líderes, repito, están queriendo encontrar la manera de destruir y matar a aquel que estaba destruyendo su teatro, ¿no? Los líderes, estos líderes religiosos, ciertamente operaban una religiosidad meramente externa, aparente y falsa, ¿no? Manipulaban al pueblo con su fe para sus propios intereses, como ya lo vimos hace 8 días, ahí en el capítulo 11, regresamos nada más ahí unos versículos. Versículo 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas. Y volcó las mesas de los cambistas. Así que Jesús entra el día lunes al templo y comienza a echar fuera a los que compraban y vendían, ¿qué? Animales. Recuerden que estamos en la fiesta de la Pascua, a vísperas de la Pascua, del sacrificio de la Pascua, de la fiesta más importante del pueblo judío, y de manera que judíos de muchas naciones iban a esta fiesta, una fiesta anual. Por lo menos el judío tenía que ir una vez al año a Jerusalén para esta fiesta que era la más importante. Y obviamente el día de la Pascua, en el día del sacrificio, traían corderos y los líderes judíos decían, no, este cordero no cumple con los requisitos, está cojo, está manco, está ciego, tiene que ser un cordero perfecto. Tú trajiste el cojo, el manco, el imperfecto, no te preocupes, nosotros te vamos a vender un cordero que sí está aprobado, aceptado, que sí tiene el sello de aprobado. Así que ese era el negocio de los líderes, ¿sí? Y obviamente al venir judíos de muchas naciones, venían con monedas de otras partes, por eso la necesidad de cambistas. Ahí, de manera que ahí estaba la casa de cambio, y obviamente en ese cambio, en ese tipo de cambio, los líderes también se llevaban su mochada. Así que por todos lados estos mercaderes de la fe, estos corruptos, hombres corruptos, líderes corruptos que comercializaban y hacían negocio con la fe del pueblo, Jesús lo reprende duramente por su incongruencia espiritual y por su corrupción espiritual. Y en estos versículos que nos competen el día de hoy, ¿con qué autoridad haces esto? Claro, ¿a qué se referían con esto? ¿Con qué autoridad el día de ayer, Jesús, volcaste las mesas de los cambistas y corriste y sacaste del templo a todos los que vendían y compraban? ¿Con qué autoridad lo hiciste? Interesante el tema de las preguntas. Jesús les contesta con otra pregunta cuando les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Y este método de preguntar de Jesús, que es un método muy común, es interesante. El filósofo griego Sócrates fue famoso justamente por esta misma técnica para preguntar, hacer preguntas a sus alumnos, a sus discípulos, que los atrapaban en sus contradicciones o que los atrapaban justamente en sus incoherencias. Y Jesús fue retóricas, preguntas que en sí mismas tenían una respuesta por sí solas, o preguntas que los dejaban sin duda sin respuesta a sus antagónicos opositores. Así que Jesús los lleva al tema de Juan el Bautista, cuando es confrontado por los líderes, ¿con qué autoridad haces esto?
¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús los lleva al terreno de Juan el Bautista. Y es interesante, ¿no? ¿Por qué Jesús se remite a Juan? Bueno, porque Juan sin duda fue el precursor, fue aquel, como dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan fue el que preparó el camino del Señor, llamando al pueblo de Israel a un arrepentimiento, ¿no? Llamándolos a enderezar sus sendas, porque venía el Mesías prometido. Así que Jesús los confronta con el tema de Juan el Bautista, porque los líderes rechazaron, antes de haber rechazado a Jesús, rechazaron a Juan el Bautista. Rechazaron a Juan, rechazaron el bautismo de Juan, y por ende rechazaron la autoridad de Dios y a Jesús mismo. Así que dice Lucas, hay un versículo muy interesante ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, si me acompañas a Lucas capítulo 7, versículos 29 y 30. Dice, y todo el pueblo, hablando de el bautismo de Juan, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Versículo 30, ve lo que dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. No lo veo, necesito verlo, por favor. Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Así que los líderes desecharon los designios de Dios y al no haberse bautizado por Juan, es decir, cuando negaron bautizarse por Juan el Bautista, cuando negaron el mensaje de Juan y su bautismo, al final estaban negando a Dios, estaban rechazando a Dios, estaban no reconociendo al Dios que estaba detrás de Juan, no reconociendo la autoridad que estaba detrás de Juan el Bautista. Juan el Bautista claramente identificó a Jesús como el Mesías prometido cuando yendo a bautizarse Jesús, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que solamente tenemos que remitirnos al versículo 30 de nuestro pasaje, ahí en Marcos 11:30, cuando Jesús les dice, yo también les voy a hacer una pregunta, respóndanme, y entonces yo les contestaré a ustedes su pregunta. Versículo 30, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y saben, este versículo 30 es un versículo importantísimo en nuestro pasaje, porque Jesús está aquí determinando que solamente hay dos fuentes de autoridad. ¿Quiénes son esas dos fuentes de autoridad? ¿Dios o los hombres? La autoridad que viene del cielo o una autoridad terrenal. Y sin duda la autoridad de Juan era una autoridad que venía del cielo, era una autoridad divina recibida por Dios y por ende la autoridad de Cristo mismo. Era una autoridad divina, era una autoridad celestial procedente de Dios, pero claro, a los líderes judíos habían rechazado tiempo atrás a Juan, su mensaje, su bautismo, y por ende habían rechazado la autoridad de Dios detrás de Juan el Bautista, de manera que, ¿qué esperar? ¿Qué esperar en cuanto a Jesús? Si ya habían rechazado al
al heraldo de Dios, a Juan el Bautista, si ya habían rechazado al precursor de Jesús, pues obviamente estos líderes rechazaron todo el tiempo a Jesús mismo. Y así sucede el día de hoy, hermanos. Si una persona rechaza la autoridad de Dios, si una persona no reconoce la autoridad de Dios en su vida, si una persona no reconoce la autoridad de la palabra de Dios y en su corazón rechazan a Jesús, rechazan la Biblia y rechazan la autoridad de Dios, finalmente te van a rechazar a ti. No querrán escuchar tu mensaje porque no quieren escuchar a Dios, ¿no? Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibe al que me envió. La autoridad, cuando hablamos de la autoridad de Jesús, sin duda, esta palabra autoridad en este pasaje es una palabra clave. Aparece 4 veces la palabra autoridad en estos 7 versículos que estamos leyendo, ¿no? Y sin duda esta palabra autoridad significa libertad, la libertad y el poder para actuar y ejecutar la propia voluntad. La libertad y el poder para hacer y decir, para decidir, gobernar, para determinar algo. Y sin duda, nadie ha ejecutado mayor autoridad que la que Jesús tuvo. Nadie ha tenido ninguna mayor autoridad como la tuvo Jesús mismo. Ahí en Mateo 28, al final de este evangelio, capítulo 28, Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad universal. Él es el Señor de todo, Jesús es el soberano del universo. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahí en Marcos capítulo 1, versículo 22, que por cierto es un pasaje de nuestra serie que también me tocó predicar a mí, cuando dice que Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos. Ahí vemos una autoridad superior de Jesús, no como la de los hombres, ¿no? Dice el versículo 22 de Marcos 1, y se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Así que la autoridad de Jesús es una autoridad universal, es una autoridad superior. Y cuando vemos ahí en nuestro evangelio algunos pasajes que ya estuvimos estudiando, Marcos 1:22, Marcos 1:27, ahí vemos que Jesús reprende a los demonios y dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Así que vemos aquí la autoridad de Jesús sobre el mundo espiritual. Cuando avanzamos en Marcos, en nuestro evangelio, al capítulo 2, verso 10, 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate. Así que vemos autoridad, la autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Y aquí mismo en este pasaje de Marcos 2, 10 y 11, vemos la autoridad de Jesús sobre el mundo físico, sanando instantáneamente a un paralítico.
cuando avanzamos en Marcos capítulo 4, ahora versículo 41, dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos la autoridad de Jesús sobre los fenómenos naturales, sobre la naturaleza. Y cuando vamos ahí, entonces, bueno, repasando, vemos la autoridad universal de Jesús, una autoridad superior, una autoridad sobre el mundo espiritual, una autoridad para perdonar pecados, una autoridad sobre el mundo físico, sanando, curando, una autoridad sobre la naturaleza, ordenándole a los vientos y a los fenómenos naturales. Cuando pasamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, un versículo muy conocido, de los primeros versículos que todo cristiano se memoriza, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Canitito, por favor. Hijos de Dios. ¿Autoridad para qué? Para salvar. Autoridad para potestad para hacerme un hijo de Dios. Cuando avanzamos ahí en el capítulo, en el Evangelio de Juan, ahora hacia el capítulo 5, versículo 22 y 27 de este Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Autoridad para juzgar. Jesús será el juez de vivos y muertos. Jesús será el juez de salvos y condenados en aquel día. Y por último, ahí avanzando en el capítulo 10 de Juan, vemos que Jesús tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Dice Juan 10, 18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, tengo autoridad para poner mi vida y tengo poder y autoridad para volverla a tomar. Así que estos 10 puntos que he mencionado brevemente, clarísimamente nos dicen que Jesús es autoridad en sí mismo, que Jesús como Dios, como el Dios hombre, tenía toda la autoridad para haber hecho lo que hizo el día lunes entrando al templo. Sacar fuera a los que vendían y compraban y volcar las mesas de los cambistas. Él es Dios. Él tenía toda la autoridad del cielo para haber hecho lo que hizo. Él estaba en su propio templo, en el templo que siglos atrás mandó a Moisés construir y luego a David y a Salomón. Él estaba en su casa, la casa que los líderes judíos corruptos e incongruentes habían hecho de ella una cueva de ladrones. Por siglos habían corrompido la fe del pueblo y habían corrompido ese lugar en el cual Dios dijo que pondría su nombre y que sería un lugar santo. Por un día, después de siglos, Dios estaba en su casa, regresando a su templo y siendo soberano en su templo. Por un día Dios estaba santificando nuevamente ese lugar que debió de haber sido santo desde el comienzo. Un lugar apartado, un lugar para los propósitos de Dios.
para que se cumplieran los propósitos de Dios. Por un día, Dios entró a su casa e hizo lo que tenía que hacer, limpiarla. Recordemos ahí algunas profecías interesantes sobre este día. Profecías que profetizaban este día en el cual Jesús entraría al templo. Recordemos Zacarías capítulo 9. Ahí justamente el penúltimo libro del Antiguo Testamento, al final ya para llegar al Nuevo Testamento. Zacarías 9:9 profetiza la entrada de Jesús a Jerusalén el día domingo. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ageo, vamos a Ageo. El libro de Ageo está poquitos libros, un libro antes de Zacarías, justamente. Regresa al libro anterior, Ageo capítulo 2, versículos del 3 al 9. Este es un capítulo muy interesante. Ageo está profetizando en los tiempos después del cautiverio babilónico, después de los 70 años de cautividad en Babilonia, cuando el rey Ciro de Persia ordena que los judíos regresen a su tierra, repito, después de 70 años de cautividad. Cuando los medopersas conquistan a los babilonios, los primeros reyes de Media y de Persia, es decir, Ciro y Darío, ordenan el regreso de los judíos a su tierra y ordenan la reconstrucción del templo. Claro, el templo había sido destruido por los babilonios en el año 585 por Nabucodonosor concretamente. Ese majestuoso templo de Salomón, que Salomón había construido, había sido destruido, había quedado en ruinas, y ahora con Ciro y con Darío de los medo-persas, hay una orden de que regresen los judíos a su pueblo, a su tierra y a Jerusalén, y hay una orden de reconstruir el templo. De manera que cuando este segundo templo es reconstruido, claro, comparado con la majestuosidad del templo salomónico, este segundo templo era nada. De hecho, los judíos estaban, después de haber reconstruido este segundo templo, estaban lejos de estar contentos, alegres y gozosos, estaban tristes porque decían: caray, extrañamos el templo salomónico. Este templo no es nada en comparación a aquel templo. Y lejos de haber gozo, había llanto, había lágrimas, había tristeza. Y Ageo tiene que escribir estas palabras para decirles: no importa el tamaño del templo ni la majestuosidad del templo, lo que importa es quién va a entrar en este templo. En algunos siglos, en algún tiempo futuro, Dios mismo va a entrar en este templo y esto lo va a hacer mayor. Esto lo va a hacer mucho más grande que el salomónico. Así que vamos a leer después de este pequeño panorama que te di. Vamos a leer Ageo 2:3. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora Zorobabel fue el hombre que Dios escogió para
guiar la reconstrucción de este segundo templo. Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. Claro, en algún punto la reconstrucción se había detenido porque por el desánimo, por la inconformidad. Y entonces Ageo tiene que escribir, Dios a través de Ageo está motivándolos para que continúen con la reconstrucción y les dice, trabajen porque yo estoy con ustedes. Versículo 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Ve lo que dice este versículo 7. ¿Y vendrá quién? El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria a esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué sería mayor la gloria de este segundo templo que la gloria que tuvo el primer templo salomónico? Porque en este segundo templo entraría ni más ni menos que Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? Jesucristo. Ahora ve lo que dice el libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículo 1. Dice, he aquí yo envío, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Comienza hablando de Juan el Bautista. Yo envío mi mensajero. ¿Quién está hablando? Jesús, Dios el Padre. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Dice, y después, y vendrá súbitamente a su templo, ¿quién? El Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Te acuerdas cómo le llamó Ageo a Jesús? El deseado de las naciones. Y aquí, ¿cómo le llama nuevamente Malaquías? A quien deseáis vosotros, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Así que dice, preparará el camino Juan el Bautista, y luego vendrá a su templo, ¿quién? El deseado de las naciones. A quien buscas, a quien ustedes desean, Jesucristo, el Mesías prometido. Así que, regresando ahí a nuestro pasaje y regresando a esta confrontación sobre la autoridad con la cual Jesús había hecho lo que hizo y quién le había dado esta autoridad a Jesús. Claramente Jesús, entonces, ya lo hemos visto, él tenía toda sobrada autoridad para hacer lo que hizo y para enseñar lo que enseñaba y para decir lo que dijo. Porque la autoridad de Jesús se manifestaba en lo que hacía y en lo que hablaba, en sus obras y en su doctrina, siempre en armonía con la voluntad de Dios. Ahí en Juan capítulo 8, Jesús dice, yo no puedo enseñar lo que el Padre no me haya enseñado primeramente a mí. Yo enseño lo que el Padre me ha dicho que enseñe. Yo hago lo que el Padre me ha dicho que haga, ¿no? Ahí en Juan capítulo 7, versículo 14 al 18, y en Juan 8, 28 y 29, Jesús claramente está diciendo, yo hago lo que hago y digo lo que digo, enseño lo que enseño,
porque el Padre me lo ha dicho, porque el Padre me lo ha pedido. Así que Jesús estaba en perfecta armonía con el Padre. Jesús tenía toda la autoridad para hacer y enseñar lo que hizo y lo que enseñó. De manera que tú y yo tenemos que aprender aquí una tremenda lección. No hay autoridad sino de parte de Dios. Cuando Jesús es confrontado ahí en el capítulo 19 de Juan justamente por Pilato, ¿no? Cuando Pilato en un momento lo confronta y le dice, bueno, ¿tú quién eres? De igual manera, así como los líderes le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces lo que haces? En un momento Pilato también le dijo, ¿y tú qué onda, no? ¿Por qué te llamas a ti mismo? ¿Por qué otros dicen que eres rey? Jesús quedó callado, no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Le dijo Pilato. Y lo único que Jesús le respondió fue justamente estas palabras. Ahí en Juan 19:11 le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Y aquí es muy clara la lección. Ninguna autoridad hay en la tierra sino aquella que viene de parte de Dios. Es decir, nadie es autoridad aquí en la tierra por sí mismo, ¿no? Si no recibiere autoridad delegada de parte de Dios. Pastores tienen autoridad delegada de parte de Dios. Padres tienen autoridad delegada de parte de Dios. Esposos tienen autoridad delegada de parte de Dios. Trump, Biden, tiene autoridad solamente delegada de parte de Dios. Toda autoridad civil en esta tierra ha recibido autoridad de parte de Dios. Romanos capítulo 13. Lee lo que dice. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 5 dice que Dios da el reino a los hombres a quien Él le place. El cielo gobierna, dice Daniel capítulo 2. Dios quita reyes y pone reyes a su arbitrio, a su libre albedrío. Así que la gran lección para ti y para mí en esta mañana es, estamos ejerciendo la voluntad, la autoridad que Dios nos ha dado. Yo no sé en qué esfera de autoridad te encuentres. Yo no sé si eres padre, si eres esposo, si eres un líder en tu iglesia. Yo no sé si eres un pastor. Yo no sé si tienes algún puesto de autoridad en el ámbito civil. Yo no sé si eres un maestro en algún colegio. Yo no sé si eres un director comercial, un gerente, un director de empresa ahí en donde trabajas, pero si tienes autoridad, es una autoridad delegada de parte de Dios, es una autoridad que no es tuya, Dios te la dio y por lo tanto Dios te va a pedir cuentas. Jesús les dijo, 30.
¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Solamente hay dos fuentes de autoridad: Dios o los hombres. Solamente hay de dos: o reconoces la autoridad de Dios en tu vida, o tú te colocas como autoridad de tu propia vida y de los que te rodean. Y cuando Dios no es autoridad en tu vida, cuando su palabra no es la que gobierna tu vida, entonces tú te colocas a ti mismo como autoridad soberana. Y cuidado con los que te rodean, porque entonces tú vas a gobernar a los que te rodean de acuerdo a tus reglas, a tus intereses, a tus debilidades y falencias, de acuerdo a lo errante de tu corazón pecaminoso. Y qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Cuidado, porque vas a pisotear seguramente a tu esposa, a tus hijos, a tus empleados, a tus congregantes. Qué tremendo es pensar que tú eres la autoridad en esta tierra, soberana y máxima. Y desgraciadamente este es el engaño más antiguo de la historia. Esta es la mentira más antigua de la historia de la humanidad. Cuando Satanás le ofreció a Eva, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 5, y serás como Dios, le dijo Satanás a Eva. Serás como Dios, serás tú tu propia autoridad, serás tú el Dios de tu propia vida, serás tú el rey de tu propio reino y establecerás tus propias reglas sin que tengas que rendirle cuentas a nadie, Eva, porque tú serás como Dios. Y esa sigue siendo la misma mentira que Satanás le hace creer al mundo y que muchos se están tragando y que muchos se están tragando al rechazar la autoridad de Dios, al rechazar la autoridad de la palabra de Dios, al rechazar la autoridad suprema y soberana de Jesucristo. Y cuando tú cierras este libro y dices, es un libro antiguo, escrito por hombres con muchos errores, es un libro más de los millones de volúmenes de libros, de diferentes libros que hay en este planeta. Cuando tú cierras la palabra de Dios y la autoridad que ella representa y te conviertes a ti mismo en autoridad, le abres la puerta a cualquier otro engaño en tu vida. Lamentablemente y tristemente acabo de estar en contacto hace algunos días con una familia que asistía a nuestra iglesia. Una familia que asistía a esta iglesia, a la IBM, y aquí en Querétaro, y ahora pues están creyendo en otro Salvador, están creyendo en otro camino de salvación, están creyendo
en otra agua para satisfacer su sed interior. Han abrazado otra agua, repito, para satisfacer su sed interior. Han abrazado otra comida espiritual para saciar su hambre espiritual. Y cuando yo les pregunté, oye, ¿y Jesús y la Biblia? No, ¿sabes? No creemos más en eso. Creemos que esto es mejor. Estamos satisfechos con esto. Estamos muy contentos con este nuevo camino. ¿Sabes? El peligro, si tú no te anclas en este libro, si tú no haces de Jesús el Señor de tu vida y la autoridad, y si tú no haces de este libro la autoridad máxima en tu vida, entonces vas a estar en un serio peligro en tu vida, porque vas a abrirle tu corazón y tu mente a cualquier otra filosofía de vida, a cualquier otro engaño, ¿no? Por el cual pues te vas a seguir desviándote, vas a seguir alejándote cada vez más de aquel que es la autoridad suprema y soberana del universo, de Jesucristo. Yo te preguntaría, ¿quién es la autoridad en tu vida? Yo te preguntaría, ¿qué autoridad respalda lo que haces, lo que dices, lo que enseñas a otros? ¿Puedes decir confiadamente a los demás, esto es palabra de Dios? ¿O disfrazas tu opinión, tus pensamientos, tu subjetividad de palabra de Dios y les dices a otros de tu opinión y subjetivismo, les dices, esto es palabra de Dios? Cuidado, cuidado. Se dice los tesalonicenses ahí en la primera carta que ellos recibieron la palabra de Pablo no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que los líderes judíos, ahí regresando a nuestro texto, los líderes judíos evidentemente no buscaban la verdad. Cuando se acercaron a preguntarle a Jesús, no buscaban respuestas teológicas a sus dudas, buscaban una trampa. Ya habían decidido mucho tiempo atrás rechazar a Jesús en sus vidas, en sus corazones, y por eso, pues, realmente su aparente ignorancia cuando ellos contestaron, no sabemos, ¿no? A la confrontación de Jesús, cuando ellos dijeron ahí en el versículo 33, respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos, realmente esa aparente ignorancia era más bien una incredulidad voluntaria. Habían decidido en sus corazones no creerle, no seguirle, no obedecerle. De manera que estaban disfrazando su incredulidad y rechazo voluntario de una ignorancia cuando dijeron no sabemos. Pero ese no sabemos en el fondo era más bien no queremos, no queremos. Tremenda lección en estos versículos. Vamos a concluir orando en esta mañana, reconociendo que Jesús es la única autoridad y que la Biblia, la palabra de Dios, es la única autoridad a la que tenemos que abrazar de todo nuestro corazón. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro y decimos, Dios, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana que solo tú eres Dios,
en nuestras vidas. Queremos reconocer que solo tu palabra es autoridad absoluta y confiable para nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, no solo reconocer esto, sino también, Dios, estar dispuestos a seguir sometidos a tu verdad, a tu palabra, a ti. Señor, reconociendo que si tú eres rey, no hay dos tronos en nuestro corazón. Si tú has de ser rey en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que bajarnos de querer gobernar nuestras propias vidas, Señor. Si tú has de ser el único rey y autoridad soberana en nuestros corazones y en nuestras vidas, Señor, nosotros tenemos que bajarnos, hacernos a un lado, menguar, hacernos menos. Señor, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirte como Jesús lo enseñó en los evangelios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos porque solamente tú sabes cómo guiar y conducir nuestras vidas. Solamente tú tienes palabras de vida eterna para saciar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reconocer que nosotros no sabemos cómo conducirnos, cómo ser esposos, cómo ser padres, cómo ser líderes en nuestro trabajo, en la iglesia. Señor, si hemos de seguirte, hemos de hacerlo en tus términos. Hemos de hacerlo según tu voluntad, según tu palabra. Ayúdanos, Dios. Guíanos y líbranos del engaño, Señor. Del engaño de pensar que podemos descartarte, que podemos hacerte a un lado, Señor. Colocarnos nosotros en el lugar de autoridad suprema sobre nuestras propias vidas y sobre los que nos rodean y pensar que nos va a ir bien. Líbranos de este engaño, Señor, porque te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.